sus galaxias girando en espirales de luz, todos sus soles ardiendo en la oscuridad infinita, todos sus planetas vagando silenciosamente en el vacío. Imagina que todo esto se comprime, se encoge y se reduce hasta caber en la palma de tu mano. Un grano de arena cósmico que contiene toda la existencia. Ahora puedes abrir los ojos. Respira hondo y prepárate para emprender el viaje conmigo. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver las estrellas, tu visión del mundo y tu lugar en este infinito teatro de luces y sombras. Hoy vamos a reducir todo el cosmos. Vamos a convertir distancias que ninguna mente humana puede comprender en objetos que puedes sostener entre tus dedos. Solo así, al reducir lo inconmensurable a lo familiar, podremos finalmente comprender la verdadera escala del universo. Pero ten cuidado. Hay un punto en este viaje en el que la mayoría de la gente apaga el vídeo antes de llegar. Y es precisamente ahí donde todo cambia de significado. Y no creo que quieras perdértelo. ¿Estás realmente preparado para este viaje? Si lo estás, no pares el vídeo, porque lo que vas a ver te hará replantearte lo pequeño que crees que eres en el universo. Respira hondo, deja que tu mente se expanda hacia el infinito y sígueme, porque las respuestas que encontraremos son más sorprendentes de lo que puedas imaginar y mucho más aterradoras de lo que crees. Si este tipo de exploraciones nocturnas te fascinan, si sientes ese hormigueo de curiosidad ante lo desconocido, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir estos secretos del cosmos. Tu apoyo mantiene viva esta aventura compartida hacia el conocimiento. Gracias por estar aquí, explorador del infinito. La Tierra flota en el vacío como una gota de agua suspendida en el aire antes de caer. 13.000 kilómetros de polo a polo. Para nosotros, criaturas minúsculas que caminamos sobre su superficie, esta distancia es vasta más allá de toda comprensión directa. Si subieras a un avión comercial y volaras sin cesar, sin aterrizar nunca, sin descansar jamás, necesitarías aproximadamente 45 horas para circunnavegar este mundo azul que llamamos hogar. 45 horas, casi 2 días completos suspendidos sobre océanos interminables, sobre continentes que se despliegan como mapas vivientes debajo de ti, montañas que desde arriba parecen arrugas en la piel de la tierra, ciudades que brillan como constelaciones invertidas durante la noche, desiertos que se extienden como mares de arena dorada bajo el sol implacable. Todo esto es la Tierra. Todo esto es nuestro mundo. Pero ahora, hagamos algo extraordinario. Tomemos nuestro planeta, con toda su majestuosidad, con todos sus océanos profundos y sus montañas que tocan el cielo, y reduzcámoslo. No mentalmente, sino con una precisión casi quirúrgica. Imagina que posees un control remoto cósmico, un dispositivo que puede encoger la realidad misma. Presionas el botón, la Tierra comienza a disminuir. 13.000 kilómetros se convierten en 13 metros, luego en 13 centímetros, y finalmente se detiene. Ahora, sostenido en tu palma, descansa un objeto del tamaño de un aguacate maduro, ese verde profundo de los océanos, esas manchas marrones y doradas de los continentes, las nubes blancas flotando sobre la superficie, todo comprimido en un fruto que cabrá perfectamente en tu mano. Esto es la Tierra a escala, un aguacate cósmico. Pero la pregunta que debe estar formándose en tu mente es esta. Si la Tierra es un aguacate, ¿qué son entonces los otros planetas de nuestro sistema? ¿Y qué es el Sol? Esa estrella que nos baña en luz y calor. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente alucinantes. Aquí es donde nuestra intuición comienza a tambalearse. Mercurio, ese mundo abrasado que gira tan cerca del Sol que su superficie podría derretir plomo, sería en esta escala del tamaño de un grano de pimienta negra. Diminuto, tan pequeño que podrías perderlo entre las grietas del piso. Venus, nuestro gemelo tóxico envuelto en nubes de ácido sulfúrico, tendría aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra en esta escala. Otro aguacate, quizás ligeramente más pequeño. Marte, el planeta rojo que tanto nos obsesiona, que poblamos con rovers curiosos y sueños de colonización futura, sería apenas del tamaño de una ciruela pequeña. Ahora vienen los gigantes. Júpiter, el rey indiscutible de los planetas, ese mundo de tormentas eternas, donde huracanes del tamaño de la Tierra han rugido durante siglos, sería en nuestra escala reducida aproximadamente del tamaño de una sandía grande. Imagínalo, una sandía fresca, verde por fuera, roja por dentro, descansando en tu cocina.
Eso es Júpiter. Saturno, con sus anillos imposibles de hielo y roca, tendría el tamaño de un melón cantalupo. Urano sería una manzana verde. Neptuno, ese mundo azul profundo en los confines helados del sistema, apenas una lima. Estos son los planetas. Estos son los mundos que orbitan nuestra estrella. Desde el diminuto grano de pimienta hasta la sandía impresionante. Toda una familia de objetos que podrías acomodar sobre una mesa de comedor. Pero ahora viene el giro que rompe la mente. Si Júpiter es una sandía, ¿qué es entonces el Sol? Tal vez estés pensando, bueno, el Sol debe ser grande, quizás del tamaño de una calabaza gigante, o tal vez como uno de esos balones de ejercicio que ves en los gimnasios. Algo impresionante, sin duda, pero todavía manejable. Algo que puedas imaginar. Estarías completamente equivocado. El Sol no es una calabaza, no es un balón. El Sol, en esta escala donde Júpiter es una sandía y la Tierra es un aguacate, sería un objeto de 15 metros de diámetro. 15 metros. Eso es la altura de un edificio de 5 pisos. Imagina estar parado en la calle, mirando hacia arriba. Piso 1, piso 2, piso 3, 4, 5. Esa es la diferencia entre tu aguacate Tierra y el edificio Sol. Coloca mentalmente ese aguacate en el pavimento a tus pies. Ahora mira hacia arriba, ese edificio masivo que se eleva sobre ti, bloqueando el cielo, proyectando su sombra sobre toda la cuadra. Eso es el Sol. Esa es la verdadera proporción. Un aguacate junto a un rascacielos. ¿Sientes ese vértigo? Ese momento en que tu cerebro se niega a aceptar la escala, donde todo lo que creías saber sobre el tamaño relativo de las cosas colapsa como un castillo de naipes. Ese sentimiento es exactamente correcto. Es la respuesta apropiada, porque apenas estamos comenzando. Apenas hemos salido de nuestro propio vecindario cósmico. Aún no hemos hablado de las distancias entre estos objetos. No hemos mencionado que incluso en esta escala reducida, el espacio entre los planetas sería vasto más allá de toda comprensión. Que si colocaras tu aguacate Tierra a la distancia correcta del edificio Sol, estarías parado a más de 1,5 kilómetros de distancia. 1,5 kilómetros. Caminarías durante 20 minutos para llegar desde la Tierra hasta el Sol en esta escala. Y eso es solo el comienzo. Neptuno estaría a casi 50 kilómetros de distancia. Tendrías que conducir durante 1 hora para alcanzarlo. El espacio no es solo grande. El espacio es mayormente espacio, vacío, oscuridad. Silencio absoluto interrumpido solo por objetos solitarios, separados por distancias que desafían la imaginación. Pero incluso Neptuno no marca el final de nuestro sistema solar. Mucho más allá, en las profundidades heladas donde la luz del Sol es apenas un punto brillante entre las estrellas, existen objetos que pocos conocen, planetas enanos, mundos helados, cometas dormidos esperando su momento para despertar y caer hacia el interior del sistema en órbitas que duran milenios. Uno de estos objetos lleva el nombre perfecto para algo tan distante, tan aislado, tan absolutamente perdido en la oscuridad. Pharaoh, que significa muy lejos, y vaya que lo es. Pharaoh orbita al Sol a una distancia aproximada de 20.000 millones de kilómetros. 20.000 millones. Su año, el tiempo que tarda en completar una sola órbita alrededor de nuestra estrella, dura aproximadamente 700 años terrestres. Piénsalo. Cuando Pharaoh comenzó su último viaje alrededor del Sol, en la Tierra apenas estábamos saliendo de la Edad Media. Las catedrales góticas se elevaban hacia el cielo. Los manuscritos se copiaban a mano en monasterios silenciosos. Y ahora, 700 años después, Pharaoh está completando ese viaje. En nuestra escala reducida, donde la Tierra es un aguacate y el Sol un edificio, Pharaoh estaría a unos 200 kilómetros de distancia. Tendrías que conducir durante 2 horas por la autopista para alcanzarlo. Y cuando finalmente llegaras, lo que encontrarías sería un objeto no más grande que 2 granos de azúcar pegados, invisible a simple vista, perdido en la inmensidad. Pero Pharaoh no marca el final, porque mucho más allá, envolviendo todo nuestro sistema solar como una esfera invisible, existe algo aún más misterioso y vasto: la nube de Oort. La nube de Oort es una estructura que desafía la imaginación. Los científicos estiman que contiene miles de millones, quizás billones de objetos, cometas congelados, rocas heladas, fragmentos sobrantes de la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años.
todos ellos flotando en órbitas tan distantes que apenas sienten el tirón gravitacional del Sol. El borde interior de la nube de Oort comienza a unas 5.000 unidades astronómicas del Sol. Recuerda que una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros. Multiplica eso por 5.000. La matemática se vuelve absurda. Estamos hablando de 750.000 millones de kilómetros. Y el borde exterior de la nube de Oort se extiende aún más lejos, hasta unas 100.000 unidades astronómicas. Eso es aproximadamente un año luz. La distancia que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, recorre en un año completo. En nuestra escala reducida, el límite exterior de la nube de Oort estaría a más de 3.000 kilómetros de distancia del edificio Sol. Tendrías que volar en avión durante 4 horas para alcanzarlo. La distancia aproximada entre Ciudad de México y Monterrey, entre Madrid y Berlín, entre Buenos Aires y Mendoza. Imagina pararte junto a ese edificio de 15 metros que representa el Sol. A tus pies descansa un aguacate que es la Tierra. Y ahora imagina que el borde de tu sistema solar, el límite real donde la influencia del Sol finalmente se desvanece en la oscuridad interestelar, está a más de 3.000 kilómetros de distancia, casi en otra ciudad, casi en otro país. Eso es nuestro sistema solar. No es un vecindario acogedor, es un abismo de soledad salpicado por unas pocas islas de materia. Y aquí viene la revelación que debería hacer que tu mente se detenga por completo. Nuestro sistema solar es solo uno de al menos 400.000 millones de sistemas estelares en nuestra galaxia. 400.000 millones, cada uno con su propia estrella, muchos con sus propios planetas, algunos quizás con lunas que albergan océanos bajo capas de hielo, algunos tal vez con vida mirando hacia arriba y haciendo las mismas preguntas que nosotros. Si nuestro sistema solar completo, desde el aguacate Tierra hasta el límite de 3.000 kilómetros de la nube de Oort, fuera una moneda pequeña que puedes sostener en tu palma, entonces nuestra galaxia, la Vía Láctea, sería del tamaño de todo un continente, Europa entera, o América del Sur completa. Miles de kilómetros de costa a costa, una moneda en tu mano, un continente en el horizonte. Esa es la proporción real. ¿Empiezas a sentirlo? Ese peso extraño en el pecho, esa sensación de ser simultáneamente importante y completamente insignificante. De existir en un universo tan vasto que tu mente se niega a aceptarlo y sin embargo tan íntimamente conectado contigo que cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón ardiente de una estrella ancestral. Somos polvo de estrellas, contemplando estrellas. Somos el universo, despertando a sí mismo. Y eso explorador de lo infinito es simultáneamente lo más humillante y lo más glorioso que puedes llegar a comprender. Pero esto es solo el primer paso. Solo hemos explorado nuestro propio sistema solar. Las verdaderas maravillas aguardan más allá. Soles que harían que el nuestro parezca una vela parpadeante. Galaxias que contienen billones de esos soles. Estructuras tan grandes que las propias galaxias se convierten en puntos insignificantes. ¿Estás listo para continuar? ¿Estás preparado para que tu sentido de escala se rompa completamente? Entonces, respira profundo. Porque en el próximo capítulo abandonaremos el confort de nuestro vecindario cósmico y nos aventuraremos hacia las estrellas mismas. Antes de adentrarnos más profundamente en el cosmos, detengámonos un momento para contemplar la naturaleza del vacío que nos rodea. Porque cuando decimos que el espacio está vacío, estamos utilizando una palabra que nuestra mente interpreta de forma totalmente incorrecta. Piensa en el vacío más completo que puedas imaginar. Una habitación sellada, un recipiente del cual se ha extraído todo el aire. Incluso en ese vacío artificial, creado en los laboratorios más avanzados de la Tierra, quedan aproximadamente 100 millones de partículas por centímetro cúbico. 100 millones. Átomos sueltos, moléculas errantes, fragmentos microscópicos de materia que se niegan a desaparecer completamente. Ahora compara eso con el espacio interestelar. En las regiones entre las estrellas de nuestra galaxia, la densidad promedio es de aproximadamente un átomo por centímetro cúbico. Un solo átomo flotando en un cubo de espacio del tamaño de la punta de tu dedo. Y en las regiones intergalácticas, en los abismos verdaderamente profundos entre las galaxias, esa densidad cae aún más. A veces solo un átomo por metro cúbico. Por cada espacio del tamaño de una persona, un único átomo solitario. Ese es el vacío real. No es simplemente la ausencia de aire. Es la ausencia casi total de todo. Materia.
energía, calor, sonido. Todo lo que tu cerebro asocia con la existencia misma se desvanece en esa oscuridad silenciosa. Y sin embargo, dentro de ese vacío, existen islas, oasis de materia condensada por la gravedad, a lo largo de miles de millones de años. Las estrellas son esas islas. Los planetas son granos de arena en sus costas. Y nosotros, tú y yo, somos patrones temporales de átomos sobre esos granos de arena, mirando hacia el océano infinito y preguntándonos qué más existe ahí fuera. Regresemos a nuestro aguacate tierra por un momento. Sostén esa imagen mental, un aguacate en tu palma. Ahora piensa en lo que significa vivir sobre la superficie de ese aguacate. Cada ciudad que conoces, cada montaña que has escalado, cada océano que has cruzado, todo existe sobre la cáscara de ese fruto cósmico. Una capa tan delgada que si pudieras tocarla con tus dedos, apenas sentirías su textura. La atmósfera que respiramos, ese manto de gases que hace posible la vida, que nos protege de la radiación mortal del sol, que transporta el agua desde los océanos hasta las nubes y de regreso a la Tierra. Esa atmósfera tiene aproximadamente 100 kilómetros de grosor. 100 kilómetros sobre un planeta de 13.000 kilómetros de diámetro. En nuestro aguacate tierra, la atmósfera sería más delgada que la cáscara real del aguacate, más delgada que una capa de pintura. Piénsalo, todo lo que alguna vez has conocido, todos los que alguna vez has amado, cada guerra que se ha librado, cada sinfonía que se ha compuesto, cada poema que se ha escrito, todo ha ocurrido sobre o dentro de esa capa de pintura invisible, sobre un aguacate flotando en la oscuridad. Los océanos, esos vastos cuerpos de agua que cubren el 70% de la superficie terrestre y que contienen el 97% de toda el agua del planeta, tienen una profundidad promedio de aproximadamente 4 kilómetros. La fosa más profunda, la fosa de las Marianas, desciende unos 11 kilómetros bajo la superficie. 11 kilómetros en un planeta de 13.000 kilómetros de diámetro. En nuestro aguacate tierra, los océanos serían charcos microscópicos que apenas mojarían la superficie. Y las montañas. El Everest, esa cumbre que ha llamado a generaciones de alpinistas, que se eleva casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar, sería en nuestro aguacate tierra apenas una imperfección en la superficie. Una pequeña protuberancia que podrías alisar con tu pulgar. La corteza terrestre, esa capa de roca sólida sobre la cual construimos nuestras civilizaciones, tiene apenas 30 kilómetros de grosor bajo los continentes. Bajo los océanos, se adelgaza a solo 5 kilómetros. Es la superficie más delgada imaginable sobre un interior fundido de roca líquida y metal. Vivimos sobre una cáscara frágil, flotando sobre un océano de magma. Hace algunos años, científicos lanzaron una misión para estudiar el Sol de cerca. La sonda solar Parker, llamada así en honor al astrofísico Ewing Parker, se convirtió en el objeto hecho por humanos que más se ha acercado a nuestra estrella. En su aproximación más cercana, la sonda pasó a solo 6 millones de kilómetros de la superficie solar. 6 millones de kilómetros. Suena como una distancia segura, ¿verdad? Pero el Sol no es un objeto apacible. Su corona, esa atmósfera exterior de gas ionizado, se extiende millones de kilómetros hacia el espacio. La sonda literalmente atravesó la atmósfera del Sol. Voló a través del infierno. Las temperaturas en la corona solar alcanzan los 2 millones de grados Celsius. La sonda tuvo que diseñarse con un escudo térmico de carbono compuesto de 12 centímetros de grosor. Ese escudo protege los instrumentos delicados detrás de él, manteniendo la temperatura a un nivel manejable de aproximadamente 30 grados Celsius. Solo 12 centímetros de material entre la electrónica sensible y un infierno de 2 millones de grados. En nuestro edificio Sol, ese viaje de la sonda solar Parker sería equivalente a volar un dron hasta tocar casi la pared del edificio, a solo unos centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para sentir el calor radiando desde la estructura. Pero aquí está la parte que pocas personas comprenden. El Sol no es un objeto sólido, no tiene una superficie en el sentido tradicional. Lo que vemos como el borde del Sol es simplemente el punto donde los gases se vuelven lo suficientemente densos como para ser opacos a la luz. Es una transición gradual desde el plasma incandescente hasta la corona tenue. El Sol es una bola de gas tan caliente que los átomos se han despojado de sus electrones. Plasma puro, ardiendo en reacciones de fusión nuclear. Cada segundo,
El Sol convierte aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Ese proceso libera la energía equivalente a trillones de bombas nucleares. Y esa energía, irradiando en todas direcciones, es lo que mantiene vivo nuestro pequeño aguacate Tierra. Solo una diminuta fracción de esa energía alcanza la Tierra. Una 1.000.000.000ª parte de la producción total del Sol. Y sin embargo, esa fracción minúscula es suficiente para impulsar todos los océanos, todos los vientos, todas las plantas que realizan fotosíntesis, toda la vida que camina, nada, vuela o se arrastra sobre la superficie de nuestro mundo. Somos criaturas de energía solar. Cada bocado de comida que has consumido alguna vez proviene directamente o indirectamente de plantas que capturaron luz solar. Cada movimiento que haces es energía solar convertida en energía química y luego en energía cinética. Eres literalmente luz solar solidificada. Luz solar que aprendió a pensar. Los fotones que ahora están tocando tu piel, que están iluminando la habitación donde estás, que están haciendo posible que leas o escuches estas palabras, nacieron en el núcleo del Sol hace aproximadamente 100.000 años. 100.000 años. Porque la luz, aunque viaja a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, se mueve increíblemente despacio a través de la densidad extrema del interior solar. Un fotón nacido en el núcleo del Sol debe abrirse camino a través de capas y capas de plasma denso. Cada pocos milímetros choca con otro átomo, se absorbe, se reemite en una dirección aleatoria, vuelve a ser absorbido. Este proceso de absorción y reemisión continúa millones de veces. El fotón se tambalea como un borracho tratando de encontrar la salida de un laberinto imposible. Eventualmente, después de decenas de miles de años de este viaje caótico, el fotón alcanza la superficie del Sol y entonces, en un instante glorioso de liberación, escapa hacia el espacio. Ahora puede viajar libremente. Solo le toma 8 minutos y 20 segundos cruzar los 150 millones de kilómetros hasta la Tierra. Ese fotón que toca tu piel en este momento comenzó su viaje antes de que existieran las civilizaciones humanas, antes de las pirámides, antes de la agricultura, antes de que tus ancestros más remotos bajaran de los árboles. Y ahora, después de un viaje tan largo que desafía la comprensión, termina su existencia siendo absorbido por tu retina, contribuyendo a la señal eléctrica que tu cerebro interpreta como visión. Eres el destino final de un mensajero antiguo de luz. Pero nuestro aguacate no está solo en su órbita alrededor del edificio Sol. Tiene compañía. Una compañía silenciosa, discreta, pero absolutamente crucial para la existencia de vida compleja en nuestro mundo. La Luna. En nuestra escala reducida, la Luna sería aproximadamente del tamaño de una ciruela pequeña y estaría orbitando al aguacate Tierra a una distancia de unos 3 metros. 3 metros. Podrías caminar esa distancia en 2 pasos. Y sin embargo, esa pequeña ciruela a 3 metros de distancia es responsable de las mareas, de la estabilidad del eje de rotación terrestre, quizás incluso de la existencia misma de vida compleja. Sin la Luna, la Tierra giraría de forma caótica. Su eje de rotación variaría dramáticamente a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Un día, el Polo Norte apuntaría directamente al Sol, causando veranos abrasadores e inviernos mortales. Luego, miles de años después, el eje se inclinaría de forma diferente, redistribuyendo completamente los patrones climáticos. La vida necesita estabilidad, necesita poder predecir el ritmo de las estaciones, necesita tiempo para adaptarse. La Luna proporciona esa estabilidad. Como un giroscopio cósmico, mantiene el bamboleo de la Tierra dentro de límites manejables. Y las mareas, esos movimientos rítmicos de los océanos que han marcado el tiempo desde que existe agua líquida en nuestro planeta. Las mareas crearon las zonas intermareales, esos hábitats dinámicos donde el océano se encuentra con la Tierra. Muchos biólogos especulan que la vida pudo haber dado sus primeros pasos evolutivos hacia la Tierra precisamente en esas zonas, donde el agua viene y va, donde las criaturas deben aprender a sobrevivir tanto sumergidas como expuestas. Una ciruela a 3 metros de distancia. Eso es todo lo que se necesita para transformar un mundo estéril en un jardín floreciente. Ahora, da un paso atrás mental. Contempla la escena completa. Un edificio de 15 metros de altura representando el Sol. A 1,5 kilómetros de distancia, un aguacate orbitando silenciosamente. A 3 metros de ese aguacate,
una ciruela pequeña. Eso es todo. Eso es nuestro hogar en el cosmos. Y recuerda, en la realidad, no estamos hablando de aguacates y ciruelas. Estamos hablando de un planeta de 13.000 kilómetros de diámetro, orbitando una estrella de casi 1,5 millones de kilómetros de diámetro. La escala real es tan vasta que nuestros cerebros simplemente se niegan a procesarla. Por eso necesitamos estas metáforas. Estos aguacates y edificios y kilómetros de autopista son el único lenguaje que nuestras mentes pueden comprender. Pero incluso estos objetos familiares se volverán inadecuados pronto, porque estamos a punto de abandonar el sistema solar y aventurarnos hacia las estrellas. Y allí, incluso nuestras metáforas más creativas comenzarán a romperse bajo el peso de la inmensidad. Ahora que has comprendido la escala de nuestro propio sistema, ahora que has internalizado lo que significa un aguacate orbitando un edificio de 15 metros a kilómetros de distancia, es momento de expandir tu perspectiva hasta el punto de ruptura, porque nuestro Sol, ese edificio que pareció tan impresionante en nuestra escala reducida, es en realidad una estrella absolutamente promedio, mediocre incluso, ni particularmente grande, ni especialmente pequeña, ni excepcionalmente caliente, ni extraordinariamente fría. El Sol es, en todos los sentidos astronómicos, ordinario. Y aquí es donde la mayoría comete un error. Creen que si nuestro Sol es así, el resto del universo también lo es. No cierres el video ahora, porque lo que viene a continuación rompe por completo esa idea. Porque el universo no está lleno de lo ordinario. El cosmos ha creado monstruos estelares que desafían toda comprensión. Soles tan gigantescos que podrían tragarse planetas enteros como si fueran granos de arena. Estrellas tan densas que una sola cucharadita de su material pesaría tanto como toda la humanidad junta. Y hay objetos aún peores, tan extraños, tan ajenos a cualquier experiencia humana, que incluso los astrónomos dudan antes de describirlos. Quédate conmigo, porque a partir de ahora, cada nuevo objeto hará que nuestro Sol parezca cada vez más insignificante. Y al final, entenderás por qué algunos científicos dicen que el universo no fue hecho para ser contemplado sin miedo. Vamos a explorar estos gigantes, uno por uno, y con cada nueva estrella que descubramos, tu sentido de escala se romperá un poco más. Comencemos con algo relativamente modesto. Sirio. Sirio es la estrella más brillante en nuestro cielo nocturno. Cuando miras hacia arriba en una noche despejada y ves ese punto de luz deslumbrante cerca de la constelación de Orión, estás mirando a Sirio. Los antiguos egipcios la adoraban. Construyeron templos alineados con su salida. Basaron su calendario en sus movimientos. Para ellos, Sirio era la estrella del Nilo, la heraldo de las inundaciones anuales que traían fertilidad a sus tierras. Sirio está a aproximadamente 8 años luz y medio de distancia. Eso significa que la luz que ves esta noche salió de Sirio hace 8 años y medio. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, tardarías más de 8 años en llegar allí. En nuestra escala reducida, donde el Sol es un edificio de 15 metros y la Tierra es un aguacate a 1,5 kilómetros de distancia, ¿dónde estaría Sirio? Calcula mentalmente por un momento. Intenta adivinar. ¿100 kilómetros? ¿500? ¿1000? Sirio estaría a aproximadamente 4.000 kilómetros de distancia de nuestro edificio Sol, la distancia aproximada entre Madrid y Moscú, entre Buenos Aires y Lima, entre Ciudad de México y Nueva York. Tendrías que volar en avión durante 5 horas para alcanzarla, y cuando llegaras, lo que encontrarías sería un edificio de 25 metros de altura, más grande que nuestro Sol, más brillante, más caliente. Su superficie arde a casi 10.000 grados Celsius, comparado con los 5.500 grados del Sol. Pero Sirio no viaja sola por el espacio. Tiene una compañera, una estrella llamada Sirio B, y esta compañera es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. Sirio B es lo que los astrónomos llaman una enana blanca. Es el remanente de una estrella que alguna vez fue mucho más grande que nuestro Sol. Quemó su combustible nuclear, colapsó bajo su propia gravedad, y ahora existe como un objeto del tamaño aproximado de la Tierra, pero con la masa de todo un Sol comprimida en ese volumen minúsculo. En nuestra escala reducida, Sirio B sería del tamaño de un aguacate, igual que la Tierra. Pero ese aguacate tendría la masa de un edificio de 15 metros. Cada centímetro cúbico de Sirio B contiene aproximadamente 1 tonelada de materia.
Una cucharadita de ese material estelar pesaría cerca de 5 toneladas en la Tierra, más que un elefante africano adulto. La gravedad en la superficie de Sirio B es 350.000 veces más fuerte que en la Tierra. Si pudieras pararte sobre esa superficie, si tu cuerpo de alguna manera pudiera soportar ese tirón gravitacional imposible, pesarías el equivalente a 1.000 millones de kilogramos. Tu cuerpo se aplastaría instantáneamente en una capa de átomos de 1 nanómetro de grosor. Las enanas blancas son algunos de los objetos más densos del universo que no son agujeros negros. Son el final de la línea para estrellas de tamaño mediano, como nuestro Sol. En aproximadamente 5.000 millones de años, cuando el Sol agote su combustible de hidrógeno, se expandirá primero en una gigante roja, tragándose quizás a Mercurio y Venus, posiblemente incluso a la Tierra. Luego expulsará sus capas exteriores en una hermosa nebulosa planetaria. Y lo que quedará en el centro será una enana blanca, un aguacate cadáver que tardará trillones de años en enfriarse por completo. Pero si Sirio te impresionó, prepárate, porque estamos a punto de conocer estrellas que hacen que Sirio parezca una vela parpadeante. Betelgeuse. Incluso el nombre suena épico. Betelgeuse es una supergigante roja en la constelación de Orión. Puedes verla a simple vista. Es esa estrella rojiza que marca el hombro del cazador en el cielo invernal. Está a aproximadamente 600 años luz de distancia. La luz que ves esta noche salió de Betelgeuse antes de que Galileo apuntara su telescopio hacia el cielo por primera vez. En nuestra escala reducida, Betelgeuse estaría a más de 40 millones de kilómetros de nuestro edificio Sol. Tan lejos que la metáfora de kilómetros de autopista se vuelve completamente inútil. Estaríamos hablando de distancias planetarias. Pero el tamaño. Dios mío, el tamaño. Si Betelgeuse reemplazara a nuestro Sol, si pudiéramos mágicamente intercambiar estas dos estrellas, Betelgeuse se tragaría a Mercurio, se tragaría a Venus, se tragaría a la Tierra, se tragaría a Marte, y su superficie se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Piénsalo, una estrella tan grande que Júpiter, ese gigante que es más de 1000 veces el tamaño de la Tierra, orbitaría dentro de ella, nadando a través del plasma estelar como un pez atrapado en un océano de fuego. En nuestra escala reducida, Betelgeuse sería un edificio de aproximadamente 15 kilómetros de diámetro, no metros, kilómetros. Podrías caminar alrededor de su base durante horas sin completar el circuito. Podrías volar en helicóptero desde un lado hasta el otro y tardarías 30 minutos. Sería más grande que una ciudad pequeña. Pero incluso Betelgeuse no es la estrella más grande que conocemos. Ese honor pertenece a Uy-Scuti. Uy-Scuti es una hipergigante roja ubicada en la constelación de Scutum. Está a aproximadamente 9.000 años luz de distancia. La luz que estamos viendo ahora salió de esa estrella cuando nuestros ancestros estaban pintando en las paredes de cuevas en Europa. Uy-Scuti tiene un radio aproximado de 1.200 veces el del Sol. 1.200 veces. Si reemplazara a nuestro Sol, su superficie se extendería más allá de la órbita de Saturno. Los anillos de Saturno, esas estructuras de hielo y roca que consideramos una de las maravillas del sistema solar, estarían flotando dentro de la atmósfera de Uy-Scuti. En nuestra escala reducida, Uy-Scuti sería un edificio de 18 kilómetros de diámetro, más grande que muchas ciudades. Podrías colocar varios estadios olímpicos, uno al lado del otro dentro de su circunferencia. Podrías perder barrios enteros dentro de su volumen. Y sin embargo, a pesar de su tamaño monstruoso, Uy-Scuti no es particularmente masiva en términos de contenido de materia. Tiene solo 30 veces la masa del Sol. Su densidad es tan baja que si pudieras tomar una porción de Uy-Scuti del tamaño de la Tierra, pesaría menos que nuestra atmósfera. Es una estrella moribunda. Ha agotado la mayor parte de su combustible nuclear. Se ha expandido hasta proporciones grotescas en su agonía. Y pronto, en términos astronómicos, explotará en una supernova tan brillante que durante semanas superará el brillo de toda su galaxia anfitriona. Pero el universo no solo crea gigantes hinchados, también crea monstruos compactos, objetos tan densos que rompen las reglas normales de la física. Las estrellas de neutrones. Cuando una estrella masiva explota en supernova, su núcleo colapsa. Los protones y electrones se comprimen tan fuertemente que se fusionan, formando neutrones.
El resultado es un objeto del tamaño de una ciudad, pero con la masa de todo un sol comprimida en ese volumen minúsculo. En nuestra escala reducida, una estrella de neutrones sería aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, 10 centímetros de diámetro. Podrías sostenerla en tu palma, pero esa pelota de tenis tendría la masa de un edificio de 15 metros. Pesaría tanto como nuestro Sol entero. Una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría aproximadamente 1.000 millones de toneladas en la Tierra, más que todas las montañas del mundo combinadas. Si dejaras caer esa cucharadita sobre el suelo, atravesaría el planeta como una bala atravesando papel mojado. Pasaría directamente a través del núcleo y saldría por el otro lado, y luego oscilaría de ida y vuelta a través de la Tierra, como un péndulo hasta que finalmente se asentara en el centro. La gravedad en la superficie de una estrella de neutrones es 200.000 millones de veces más fuerte que en la Tierra. La luz misma se curva alrededor de estas estrellas. El espacio y el tiempo se distorsionan hasta volverse casi irreconocibles. Y algunas estrellas de neutrones giran. Rápido, increíblemente rápido. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo mientras emiten haces de radiación desde sus polos magnéticos, como faros cósmicos girando a velocidades que desafían la imaginación. El púlsar más rápido conocido completa 717 rotaciones por segundo. 717. Un objeto del tamaño de una ciudad girando más rápido que las aspas de una licuadora. Los campos magnéticos alrededor de los púlsares son los más fuertes del universo. 1.000 billones de veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. Si te acercaras a 100 kilómetros de un púlsar, el campo magnético comenzaría a distorsionar los átomos en tu cuerpo. Los electrones en tus células serían arrancados. Tu química biológica colapsaría. Y luego las fuerzas de marea te desgarrarían molécula por molécula. Pero existe algo incluso más extremo que las estrellas de neutrones. Algo que lleva la densidad y la gravedad hasta su conclusión lógica y aterradora. Los agujeros negros. Un agujero negro es lo que queda cuando una estrella verdaderamente masiva, decenas de veces más pesada que nuestro Sol, colapsa por completo. No hay fuerza en el universo que pueda detener ese colapso. Los neutrones se comprimen más allá de su límite, y el resultado es una singularidad, un punto de densidad infinita, donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de tener sentido. En nuestra escala reducida, un agujero negro de masa estelar típico sería más pequeño que una canica, 2 o 3 milímetros de diámetro. Podrías perderlo entre las grietas del piso, pero esa canica tendría la masa de 10 soles. El horizonte de eventos es el límite invisible más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar. Sería del tamaño de una pelota de fútbol. Si cruzaras ese límite, no habría regreso. Serías estirado verticalmente y comprimido horizontalmente en un proceso que los físicos llaman espaguetificación. Tus átomos se alargarían como fideos y eventualmente serías triturado hasta convertirte en una corriente de partículas subatómicas cayendo hacia la singularidad. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. El espacio y el tiempo intercambian roles dentro de un agujero negro. Fuera del horizonte de eventos, puedes moverte libremente a través del espacio, pero inevitablemente caes hacia adelante en el tiempo. Dentro del horizonte de eventos, puedes moverte en el tiempo, pero inevitablemente caes hacia adentro en el espacio. La singularidad no es un lugar, es un momento que existe en tu futuro inevitable una vez que has cruzado ese umbral. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias son aún más monumentales. El agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea, llamado Sagitario A, tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. En nuestra escala reducida, su horizonte de eventos tendría unos 20 metros de diámetro, del tamaño de una casa pequeña, pero esa casa contendría la masa de 4 millones de edificios de 15 metros apilados uno sobre otro. Y existen agujeros negros aún más grandes, monstruos cósmicos en los centros de galaxias distantes que contienen miles de millones de masas solares. Objetos tan masivos que su gravedad dicta el movimiento de galaxias enteras. TON 618 es un cuásar alimentado por uno de los agujeros negros más grandes conocidos. Tiene aproximadamente 66.000 millones de veces la masa del Sol. 66.000 millones. En nuestra escala reducida,
Su horizonte de eventos mediría aproximadamente 800 kilómetros de diámetro. La distancia entre Madrid y Barcelona, entre Buenos Aires y Córdoba, entre Ciudad de México y Monterrey. Un agujero del tamaño de todo un país. Y si cayeras en él, el viaje desde el horizonte de eventos hasta la singularidad tomaría aproximadamente un día completo. 24 horas de caída infinita hacia tu destino inevitable. Estas son las estrellas que pueblan nuestro universo. Desde enanas rojas, apenas más grandes que Júpiter, hasta hipergigantes que podrían tragarse sistemas solares enteros. Desde enanas blancas densas como montañas, hasta agujeros negros, donde el espacio y el tiempo colapsan en paradojas matemáticas. Y todas ellas, cada una, desde la más pequeña hasta la más grande, están hechas de los mismos elementos que componen tu cuerpo: hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, hierro, elementos forjados en los hornos nucleares de estrellas ancestrales que vivieron y murieron antes de que existiera nuestro Sol. Somos literalmente polvo de estrellas. Los átomos en tu mano izquierda probablemente provienen de una estrella diferente que los átomos en tu mano derecha. Eres una colección de residuos estelares, un ensamblaje temporal de elementos cósmicos que brevemente han tomado la forma de una criatura pensante antes de dispersarse nuevamente en el universo. Y esos elementos, esos átomos que te componen, continuarán existiendo mucho después de que hayas desaparecido. Serán reciclados, incorporados en otras estrellas, quizás en otros planetas, quizás en otras formas de vida que aún no han nacido. La muerte no es el final, es una transformación, un retorno al ciclo cósmico, y en ese sentido, todos somos inmortales, porque la materia que nos compone ha existido desde el Big Bang y continuará existiendo hasta el final del tiempo mismo. Ahora que has contemplado la diversidad imposible de las estrellas, ahora que has sostenido mentalmente aguacates, edificios y pelotas de tenis que contienen masas solares, es momento de dar un paso atrás, un paso muy atrás, porque todas esas estrellas que acabamos de explorar, desde Sirio hasta Uy-Scuti, desde púlsares giratorios hasta agujeros negros devoradores, todas ellas son solo granos individuales, en una playa cósmica tan vasta que tu mente se resistirá a procesarla. Esa playa se llama la Vía Láctea, nuestra galaxia, nuestro hogar cósmico. Y aquí ocurre algo curioso. Muchos sienten que ya entienden este concepto hasta que avanzamos un poco más. No te adelantes, no saltes esta parte, porque lo que estás a punto de escuchar rompe la escala de una forma que ni siquiera las estrellas gigantes pudieron lograr. La Vía Láctea está a punto de redefinir por completo lo que significa la palabra enorme. Nuestra galaxia contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Los astrónomos no pueden estar seguros del número exacto, porque gran parte de la galaxia permanece oculta tras densas nubes de polvo cósmico. Pero tomemos un número conservador, digamos 200.000 millones, y quédate aquí, porque en el siguiente paso no vamos a contar estrellas, vamos a empezar a perderlas. 200.000 millones de soles, cada uno potencialmente rodeado por su propio sistema planetario, algunos con mundos rocosos como el nuestro, otros con gigantes gaseosos como Júpiter, algunos quizás con lunas que albergan océanos bajo capas de hielo, algunos tal vez con vida mirando hacia arriba y haciendo exactamente las mismas preguntas que tú estás haciendo ahora mismo. Intenta visualizar 200.000 millones de cualquier cosa. Empieza con algo pequeño, granos de arena. Si contaras un grano de arena por segundo, sin detenerte jamás, sin dormir, sin comer, sin descansar, tardarías más de 6.000 años en contar hasta 200.000 millones, más tiempo que toda la historia escrita de la humanidad. Ahora reemplaza cada grano de arena con un sol, con un sistema solar completo, con mundos orbitando en silencio a través del vacío. Eso es la Vía Láctea. Eso es nuestro hogar galáctico. En nuestra escala reducida, donde el Sol era un edificio de 15 metros y Sirio estaba a 4.000 kilómetros de distancia, ¿cuán grande sería la Vía Láctea? Cierra los ojos e intenta imaginar, no 100 kilómetros, no 1.000, no 10.000. La Vía Láctea, en nuestra escala reducida, tendría aproximadamente 100 millones de kilómetros de diámetro. Eso es casi la distancia real entre la Tierra y el Sol sin reducir. Nuestra galaxia encogida
seguiría siendo del tamaño de una órbita planetaria. Deja que eso penetre. Redujimos toda la galaxia hasta que cada estrella era del tamaño de un edificio. Y aún así la estructura resultante mediría 100 millones de kilómetros de un extremo al otro. Podrías volar en un avión comercial durante 500 años sin cruzarla por completo. La forma de la Vía Láctea es una espiral. Vista desde arriba, se parece a un remolino gigantesco de luz. Tiene varios brazos espirales que se curvan hacia afuera desde un bulbo central denso. Nuestro Sol está ubicado en uno de esos brazos espirales, aproximadamente a 2/3 del camino desde el centro hasta el borde exterior. Imagina un huracán cósmico congelado en el tiempo. Los brazos espirales son como las bandas de nubes girando alrededor del ojo del huracán, excepto que en lugar de vapor de agua, estos brazos están hechos de estrellas, miles de millones de soles girando en formación como una danza cósmica que ha continuado durante más de 13.000 millones de años. Y en medio de todo eso, en un rincón tranquilo de un brazo espiral menor, llamado el brazo de Orión, orbita nuestro Sol, un punto de luz amarilla entre incontables otros, ni particularmente notable, ni especialmente único, solo otro participante en la gran danza galáctica. La Vía Láctea no es solo estrellas. Entre esas estrellas flota algo llamado medio interestelar, nubes de gas y polvo que llenan los espacios aparentemente vacíos entre los soles. Este material es increíblemente tenue. En promedio hay aproximadamente un átomo por centímetro cúbico en las regiones más densas del medio interestelar. Eso sigue siendo un vacío más perfecto que cualquier cosa que podamos crear en un laboratorio en la Tierra. Pero cuando acumulas ese átomo tras átomo a lo largo de años luz y años luz de distancia, obtienes nubes masivas de materia. Algunas de estas nubes contienen suficiente material para formar cientos de miles de nuevas estrellas. Son las cunas estelares del universo, los viveros cósmicos donde nacen nuevos soles. La nebulosa de Orión es uno de estos viveros estelares. Puedes verla a simple vista como una mancha borrosa en la espada del cazador Orión. Está a aproximadamente 1400 años luz de distancia. La luz que ves esta noche salió de esa nebulosa cuando los últimos emperadores romanos gobernaban Europa. En el interior de la nebulosa de Orión, en este mismo momento, están naciendo estrellas. Nubes de gas colapsan bajo su propia gravedad, se calientan, se comprimen, y eventualmente, cuando la presión y la temperatura en el núcleo alcanzan niveles críticos, la fusión nuclear se enciende. Una nueva estrella da su primer grito. Un nuevo sol comienza su viaje de miles de millones de años, y alrededor de algunas de esas estrellas, recién nacidas, en los discos de gas y polvo que las rodean, se están formando planetas, mundos que nadie verá jamás, sistemas solares completos, cristalizando del caos cósmico mientras lees estas palabras. La Vía Láctea es una máquina de fabricar estrellas. Ha estado produciendo nuevos soles durante más de 13.000 millones de años, y continuará haciéndolo durante billones de años más, antes de que finalmente agote su suministro de gas y se convierta en una reliquia fría y oscura del pasado antiguo del universo. Pero no todas las regiones de la galaxia son iguales. Algunas áreas están llenas de estrellas jóvenes y brillantes. Otras contienen principalmente estrellas viejas y moribundas. Y en el centro mismo de la Vía Láctea, en el corazón palpitante de nuestra galaxia, existe algo verdaderamente extraordinario. Sagitario A/Q, el agujero negro supermasivo en el centro galáctico. Sagitario A/Sue tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Está a unos 26.000 años luz de distancia. La luz que estamos viendo ahora salió del centro galáctico cuando nuestros ancestros eran neandertales, caminando por las llanuras de Europa. Este agujero negro masivo no está inactivo. Está activamente devorando material. Estrellas, gas, polvo, cualquier cosa que se acerque demasiado, es atrapada por su gravedad y arrastrada hacia el abismo. Y cuando ese material cae, se calienta, se acelera hasta velocidades cercanas a la luz. Emite radiación en todo el espectro electromagnético. Alrededor de Sagitario A/X orbitan algunas de las estrellas más veloces conocidas. Una estrella llamada S2 completa una órbita alrededor del agujero negro cada 16 años. En su punto más cercano, pasa a solo 17 horas luz del horizonte de eventos. 17 horas luz. Eso es aproximadamente 120 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.
Y ese 2 está viajando a casi el 5% de la velocidad de la luz durante esa aproximación más cercana. 5% de 300.000 kilómetros por segundo, 15.000 kilómetros por segundo. Si ese 2 fuera ligeramente más lenta, si su órbita fuera ligeramente más cerrada, sería capturada y consumida. Desaparecería más allá del horizonte de eventos. Y nunca más sabríamos qué le sucedió. Los astrónomos han observado a ese 2 durante décadas. Han medido su órbita con precisión increíble. Y esas mediciones han confirmado algo extraordinario. La teoría de la relatividad general de Einstein funciona. El espacio y el tiempo realmente se curvan alrededor de objetos masivos exactamente como Einstein predijo hace más de un siglo. Cerca del agujero negro central, el tiempo se ralentiza. No metafóricamente, literalmente. Un reloj cerca de Sagitario A correría más lento que un reloj aquí en la Tierra. Si pudieras pararte cerca del horizonte de eventos y mirar hacia afuera, verías el universo acelerarse. Verías estrellas nacer y morir en lo que parecerían segundos. Verías galaxias colisionar y fusionarse. Verías el futuro desplegándose ante tus ojos. Pero el centro galáctico no es un buen lugar para la vida. La radiación es intensa. Las estrellas están tan densamente empaquetadas que las colisiones son relativamente comunes. Y la gravedad del agujero negro central crea caos gravitacional que haría imposible la existencia de órbitas planetarias estables. La vida necesita estabilidad, necesita un refugio tranquilo lejos del caos cósmico, y eso es exactamente lo que ofrece la ubicación del Sol. Estamos en los suburbios galácticos, lejos del centro abarrotado, en una región donde las estrellas están lo suficientemente separadas como para permitir órbitas estables durante miles de millones de años. Esta ubicación no es accidental. No es coincidencia que la vida compleja haya evolucionado aquí y no en algún otro lugar de la galaxia. Los astrobiólogos llaman a esto la zona habitable galáctica, regiones de la galaxia donde las condiciones permiten la formación de planetas rocosos con órbitas estables, donde la radiación no es demasiado intensa, donde los elementos pesados necesarios para la vida están disponibles. Demasiado cerca del centro, radiación mortal y caos gravitacional. Demasiado lejos del centro, no hay suficientes elementos pesados porque las regiones exteriores tienen menos actividad de formación estelar. Pero aquí, en el punto justo entre esos extremos, la vida tiene una oportunidad. Y no estamos solos en esta zona habitable. Miles de millones de otras estrellas orbitan en regiones similares de la galaxia, cada una potencialmente con sus propios planetas. Algunas de esas estrellas son notablemente similares al Sol. Tienen aproximadamente la misma masa, la misma temperatura, la misma composición química. Los astrónomos han identificado miles de sistemas planetarios en nuestra vecindad galáctica, mundos llamados exoplanetas. Algunos son gigantes gaseosos, como Júpiter orbitando peligrosamente cerca de sus estrellas. Otros son supertierra, planetas rocosos más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno. Y algunos, unos pocos preciosos, son mundos del tamaño de la Tierra, orbitando en la zona habitable de sus estrellas. Estos mundos tienen nombres como Kepler 452b, Próxima Centauri b, TRAPPIST-1e. Cada uno es un candidato potencial para albergar vida. Cada uno podría tener océanos de agua líquida, atmósferas ricas en oxígeno, quizás incluso bosques y praderas y criaturas que nadan, vuelan o caminan sobre su superficie. No lo sabemos. Todavía no. Los telescopios actuales pueden detectar estos planetas, pero no pueden verlos directamente. No pueden analizar sus atmósferas con suficiente detalle para detectar biosignaturas. Pero eso está cambiando. Cada año, los telescopios se vuelven más potentes. Cada año, nos acercamos al momento en que finalmente podremos responder a la pregunta más profunda de todas. ¿Estamos solos? La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Eso significa que un rayo de luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 100.000 años en cruzarla de un lado al otro. Y ese rayo de luz, incansable e inquebrantable, aún sería solo una mota comparada con la vastedad de la estructura que atraviesa. Piensa en eso por un momento. La luz, el fenómeno más rápido del universo, la velocidad límite cósmica que nada puede superar, necesitaría 100 milenios para cruzar nuestra galaxia.
Cuando ese rayo de luz comenzara su viaje en un borde de la Vía Láctea, los humanos todavía estarían viviendo en cavernas. Para cuando completara el cruce, habríamos construido civilizaciones, inventado la agricultura, creado arte, música, ciencia, filosofía, y habríamos olvidado que ese rayo de luz alguna vez comenzó su viaje. Y esa es solo nuestra galaxia, solo una entre miles de millones en el universo observable. La Vía Láctea gira, toda la estructura masiva rota alrededor de su centro como un disco gigantesco, pero no gira como un objeto sólido. Las regiones internas giran más rápido que las regiones externas. El Sol, en su órbita a 2/3 del camino hacia el borde, completa una rotación completa alrededor del centro galáctico aproximadamente cada 230 millones de años. Un año galáctico, 230 millones de años terrestres. La última vez que el Sol estuvo en esta posición exacta relativa en la galaxia, los dinosaurios todavía no existían. La Tierra estaba en el período Triásico. Los reptiles dominaban la Tierra, pero los grandes dinosaurios aún no habían evolucionado. Los continentes estaban unidos en el supercontinente Pangea. Desde entonces, el Sol ha completado aproximadamente una órbita. Un año cósmico ha pasado. En ese tiempo, los dinosaurios surgieron, dominaron el planeta durante 160 millones de años y fueron aniquilados por el impacto de un asteroide. Los mamíferos se diversificaron. Los primates evolucionaron. Los humanos aparecieron. Desarrollamos lenguaje, herramientas, civilización. Construimos ciudades y lanzamos naves espaciales. Todo eso en un solo año galáctico. Y la Vía Láctea tiene aproximadamente 13.000 millones de años. Ha completado aproximadamente 56 órbitas completas desde su formación. 56 años cósmicos. Durante ese tiempo, ha producido generaciones tras generaciones de estrellas. Ha convertido hidrógeno y helio primordiales en todos los elementos más pesados de la tabla periódica. Ha creado planetas y lunas y asteroides y cometas. Y en al menos un punto diminuto, en uno de sus brazos espirales, ha creado vida. Vida que puede mirar hacia arriba. Vida que puede hacer preguntas. Vida que puede contemplar su propio origen cósmico y maravillarse ante la magnificencia de todo. Eso eres tú. Eso somos todos nosotros. Somos la Vía Láctea despertando a sí misma. Somos el medio a través del cual el universo se contempla. Somos ojos abiertos en la oscuridad, mentes encendidas como velas contra la noche infinita. Y no estamos quietos. La Vía Láctea misma se mueve a través del espacio intergaláctico. No está anclada en ningún punto fijo. Como todo lo demás en el universo, está cayendo, siendo atraída por la gravedad de estructuras más grandes. Nuestra galaxia es parte de algo llamado el Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas gravitacionalmente. La Vía Láctea es una de las dos galaxias grandes dominantes en el Grupo Local. La otra es Andrómeda. Andrómeda es nuestra hermana galáctica. Es ligeramente más grande que la Vía Láctea, conteniendo aproximadamente 1 billón de estrellas. Está a unos 2,5 millones de años luz de distancia. La luz que ves de Andrómeda esta noche salió de esa galaxia cuando nuestros ancestros australopitecinos apenas comenzaban a caminar erguidos en África. Y Andrómeda se está acercando. Está cayendo hacia nosotros a aproximadamente 110 kilómetros por segundo. En unos 4,000 millones de años, las dos galaxias colisionarán. No será una colisión en el sentido tradicional. Las estrellas están tan separadas dentro de las galaxias que prácticamente ninguna estrella impactará realmente con otra. En cambio, las dos estructuras se fusionarán, se entrelazarán, pasarán una a través de la otra varias veces a lo largo de millones de años y eventualmente se asentarán en una nueva configuración, una galaxia elíptica gigante. Los astrónomos ya tienen un nombre para ella: Lactómeda, la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda. Durante esa fusión, el cielo nocturno visto desde la Tierra, si la Tierra todavía existe para entonces, será espectacular más allá de toda descripción. Andrómeda llenará el cielo. No será una mancha borrosa. Será una estructura masiva que se extiende de horizonte a horizonte. Verá sus brazos espirales, sus regiones de formación estelar brillando intensamente, su bulbo central denso con miles de millones de estrellas más antiguas. Y a medida que las dos galaxias se fusionen, habrá explosiones de formación estelar. Las nubes de gas colisionarán, se comprimirán, y millones de nuevas estrellas
nacerán en una oleada de luz que iluminará ambas galaxias durante millones de años. Pero para entonces, el Sol habrá cambiado. En 4.000 millones de años, estará comenzando su transformación en una gigante roja. La Tierra, si aún existe, será un mundo abrasado e inhabitable. Los océanos se habrán evaporado hace mucho tiempo. La atmósfera se habrá dispersado en el espacio. Cualquier vida que exista en ese momento, cualquier descendiente de la humanidad que haya sobrevivido, estará en otro lugar, quizás en órbita alrededor de otra estrella, quizás dispersa a través de miles de sistemas estelares, quizás existiendo de formas que ni siquiera podemos imaginar ahora, o quizás no habrá nadie. Quizás la humanidad será solo un recuerdo fosilizado en las rocas de un planeta muerto, una breve nota al pie en la historia cósmica, una especie que brilló intensamente por unos pocos miles de años y luego se extinguió. No lo sabemos. El futuro está escrito en probabilidades, no en certezas. Pero lo que sí sabemos es esto: la Vía Láctea continuará, la Andrómeda continuará, las estrellas nacerán y morirán, los planetas se formarán y se desintegrarán, y el universo seguirá su marcha inexorable hacia ¿qué? Esa es la pregunta que exploraremos en los próximos capítulos. Porque más allá de la Vía Láctea, más allá de Andrómeda, más allá del grupo local, existen estructuras aún más grandes, supercúmulos de galaxias, filamentos cósmicos que se extienden a través de cientos de millones de años luz. El tejido mismo del universo, tejido en patrones que apenas estamos comenzando a comprender. Respira profundo, explorador. Has viajado desde un aguacate hasta una galaxia de 200.000 millones de soles. Has contemplado el nacimiento de estrellas y la fusión de galaxias. Has visto tu lugar en el cosmos desde una perspectiva que pocos se detienen a considerar. Y apenas hemos comenzado a rascar la superficie de lo que existe ahí fuera. Has contemplado estrellas que eclipsan sistemas solares enteros. Has visto galaxias conteniendo cientos de miles de millones de soles. Ahora prepárate, porque sin insanir la revirás dan teste dileyek. Las galaxias mismas, esas estructuras masivas que ya parecían imposiblemente grandes, no son el final de la historia. Son apenas los bloques de construcción de algo mucho más vasto. Y aquí es donde muchas personas se pierden. No porque sea complicado, sino porque la escala comienza a romper nuestra intuición. No te detengas ahora. El universo a gran escala no es un campo aleatorio de galaxias dispersas uniformemente en el espacio. Es una telaraña, una red cósmica de filamentos luminosos extendidos a través de distancias inimaginables, separados por vacíos tan enormes que la oscuridad allí es casi absoluta. Y cuando empiezas a mapear esta estructura, cuando retrocedes lo suficiente como para ver el patrón completo, lo que emerge no se parece a nada que hayas visto antes. Es hermoso, es inquietante. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Quédate conmigo, porque a partir de aquí, dejamos atrás las estrellas y comenzamos a hablar de la arquitectura misma del universo. Comencemos donde lo dejamos. La Vía Láctea y Andrómeda son las dos galaxias dominantes en una colección llamada el Grupo Local. Pero el Grupo Local no está solo, ni siquiera cerca. Es parte de algo más grande, mucho más grande. Y ese algo es donde la escala deja de ser un número y empieza a sentirse como vértigo. El Grupo Local contiene aproximadamente 54 galaxias. La mayoría son galaxias enanas, pequeñas estructuras que contienen apenas unos pocos miles de millones de estrellas. Orbitan alrededor de las dos gigantes, la Vía Láctea y Andrómeda, como satélites cósmicos. Algunas de estas galaxias enanas tienen nombres que quizá reconozcas: las nubes de Magallanes, visibles desde el hemisferio sur de la Tierra; galaxias pequeñas orbitando nuestra propia Vía Láctea, como lunas orbitan un planeta. El Grupo Local se extiende aproximadamente 10 millones de años luz de un extremo al otro. 10 millones de años luz. Un rayo de luz tardaría 10 millones de años en cruzarlo. Cuando ese rayo comenzara su viaje en un borde del Grupo Local, los primeros homínidos apenas estarían divergiendo de otros primates en África. Para cuando completara el cruce, habríamos evolucionado en humanos modernos, desarrollado lenguaje, construido civilizaciones y alcanzado las estrellas. En nuestra escala reducida, donde galaxias enteras eran del tamaño de órbitas planetarias, el Grupo Local sería aproximadamente del tamaño del sistema solar real, 1.000 millones de kilómetros de diámetro. Podrías volar en un avión comercial durante 1000 años
y aún no habrías cruzado la mitad. Pero el grupo local es solo un vecindario pequeño en una ciudad cósmica mucho más grande. Esa ciudad se llama el Cúmulo de Virgo. El Cúmulo de Virgo es una colección masiva de aproximadamente 1500 a 2000 galaxias, todas unidas gravitacionalmente, todas cayendo lentamente hacia un centro común. Está a unos 65 millones de años luz de distancia de nosotros. La luz que vemos del Cúmulo de Virgo esta noche salió de esas galaxias cuando los dinosaurios todavía caminaban sobre la Tierra. 1500 a 2000 galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, cada una de esas estrellas potencialmente rodeada por planetas. La matemática se vuelve absurda rápidamente. Estamos hablando de trillones de mundos potenciales en una sola estructura. El Cúmulo de Virgo se extiende aproximadamente 15 millones de años luz de diámetro. Es 3 veces más grande que todo nuestro grupo local. Y la galaxia más grande en su centro, llamada Messier 87, es un monstruo que hace que la Vía Láctea parezca insignificante. MEM 87 contiene varios billones de estrellas. Varios billones. Es una galaxia elíptica gigante, una estructura masiva y casi esférica que se formó probablemente a través de múltiples fusiones de galaxias más pequeñas a lo largo de miles de millones de años. Y en su centro reside uno de los agujeros negros supermasivos más grandes conocidos. El agujero negro en el centro de M87 tiene aproximadamente 6.500 millones de veces la masa del Sol. 6.500 millones. Es más de 1000 veces más masivo que Sagitario A en el centro de nuestra propia galaxia. Y en 2019, este agujero negro se convirtió en el primero en ser fotografiado directamente. Quizás viste esa imagen. Un anillo borroso de luz dorada rodeando un círculo oscuro en el centro. Esa oscuridad no es simplemente espacio vacío, es el horizonte de eventos del agujero negro, el límite más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar. El punto de no retorno cósmico. La luz que forma ese anillo proviene de materia superacelerada, cayendo hacia el agujero negro. Gas y polvo, siendo desgarrados por fuerzas de marea tan intensas que los átomos se separan en sus componentes fundamentales. Ese material brilla con temperaturas de miles de millones de grados mientras gira en espiral hacia su destino inevitable. Y desde los polos del agujero negro, M87 lanza un chorro, un haz de partículas aceleradas casi hasta la velocidad de la luz. Este chorro se extiende por aproximadamente 5.000 años luz en el espacio intergaláctico. 5.000 años luz, un chorro de energía pura disparado desde el corazón de una galaxia, tan brillante que podemos verlo a 65 millones de años luz de distancia. Pero el Cúmulo de Virgo, a pesar de su magnificencia, no es el final de la historia. Es solo una pieza de algo aún más grande. El grupo local y el Cúmulo de Virgo, junto con docenas de otros grupos y cúmulos de galaxias, son todos parte de una superestructura masiva llamada el Supercúmulo de Virgo. Y este supercúmulo, conteniendo decenas de miles de galaxias, se extiende aproximadamente 110 millones de años luz de un extremo al otro. 110 millones de años luz. La luz de un borde de esta estructura tarda 110 millones de años en alcanzar el otro borde. Cuando esa luz comenzó su viaje, los primeros dinosaurios estaban evolucionando en la Tierra. Cuando termine ese viaje, ¿quién sabe qué habrá sucedido con la vida en nuestro planeta? En nuestra escala reducida, el Supercúmulo de Virgo sería aproximadamente del tamaño de la distancia entre la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros. Hemos reducido decenas de miles de galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, en una estructura del tamaño de una órbita planetaria. Pero incluso esto no es suficientemente grande. En 2014, astrónomos descubrieron que el Supercúmulo de Virgo es en realidad solo un lóbulo de una estructura aún más masiva. Le dieron un nombre apropiado, Laniakea. En hawaiano significa cielo inconmensurable. Laniakea es un supercúmulo de supercúmulos. Contiene aproximadamente 100.000 galaxias. Se extiende 520 millones de años luz de diámetro. Y toda esta estructura masiva, con todas sus galaxias y estrellas y planetas, está fluyendo hacia un punto común llamado el Gran Atractor. El Gran Atractor es una anomalía gravitacional masiva. Es una región del espacio tan densa con galaxias que su gravedad combinada está atrayendo todo en un radio de cientos de millones de años luz.
Nuestra Vía Láctea, junto con todas las demás galaxias en la Niaquea, está cayendo hacia el gran atractor a aproximadamente 600 kilómetros por segundo. 600 kilómetros cada segundo. Eso es más de 2 millones de kilómetros por hora. Estás cayendo a través del espacio intergaláctico a velocidades que hacen que los cohetes parezcan estar parados. Y no sientes nada, ni el más mínimo indicio de ese movimiento vertiginoso. Pero espera, se pone más extraño. El gran atractor mismo está siendo atraído por algo aún más masivo. Una estructura llamada el supercúmulo de Shapley, que contiene más de 8.000 galaxias y está a aproximadamente 650 millones de años luz de distancia. Todo está cayendo hacia todo lo demás en una jerarquía cósmica de atracción gravitacional. Y todas estas estructuras, la Niaquea y Shapley y docenas de otros supercúmulos, están organizadas en filamentos, largos hilos de galaxias que se extienden a través de cientos de millones de años luz. Estos filamentos forman los bordes de enormes vacíos cósmicos, regiones de espacio que contienen muy pocas galaxias. Los vacíos son las estructuras más grandes del universo conocido. Algunos se extienden más de 300 millones de años luz de diámetro. Son regiones de oscuridad casi total. Si pudieras pararte en el medio de uno de estos vacíos y mirar en cualquier dirección, verías muy pocas o ninguna galaxia. Solo oscuridad, negrura absoluta extendiéndose hacia el infinito en todas direcciones. La estructura resultante del universo a gran escala se parece a una esponja o a la estructura neuronal de un cerebro. Filamentos brillantes de galaxias separados por vacíos oscuros. Es hermoso, es aterrador y es completamente inesperado. Cuando los físicos desarrollaron las primeras teorías sobre el Big Bang, esperaban que el universo fuera más o menos uniforme a gran escala, que las galaxias se distribuyeran aleatoriamente a través del espacio como gotas de lluvia sobre un lago. Pero cuando comenzamos a mapear la distribución real de galaxias, lo que encontramos fue esta estructura de telaraña. ¿Por qué existe esta estructura? La respuesta tiene que ver con algo llamado materia oscura. La materia oscura es una sustancia misteriosa que no emite luz ni interactúa con la materia normal, excepto a través de la gravedad. No podemos verla, no podemos tocarla, pero sabemos que existe porque podemos ver sus efectos gravitacionales sobre las galaxias. Las galaxias giran demasiado rápido. Si solo contamos la materia que podemos ver, las estrellas, el gas, el polvo, no hay suficiente masa para mantener las galaxias unidas. Deberían volar en pedazos debido a su propia rotación, pero no lo hacen. Algo invisible las está manteniendo juntas. Eso es materia oscura. Y la materia oscura no se distribuye uniformemente. Se agrupa en filamentos y nodos exactamente como vemos en la distribución de galaxias visibles. De hecho, las galaxias que vemos son simplemente materia normal que ha caído en los pozos gravitacionales creados por la materia oscura. Las galaxias son las espumas en las olas. La materia oscura es el océano debajo. Aproximadamente el 85% de toda la materia del universo es materia oscura. Todo lo que podemos ver, cada estrella, cada galaxia, cada planeta, cada átomo en tu cuerpo, representa solo el 15% de la masa total. Somos la minoría. Vivimos en un universo dominado por algo que ni siquiera podemos detectar directamente. Y luego está la energía oscura, que es aún más misteriosa. En 1998, astrónomos hicieron un descubrimiento que cambió completamente nuestra comprensión del universo. Estaban estudiando supernovas distantes, intentando medir la tasa de expansión del universo. Esperaban encontrar que la expansión se estaba desacelerando debido al tirón gravitacional de toda la materia en el universo. En cambio, encontraron lo opuesto. La expansión se está acelerando. Las galaxias no solo se alejan unas de otras, se alejan cada vez más rápido. Algo está impulsando el universo a expandirse a una tasa acelerada. Los físicos llaman a ese algo energía oscura y representa aproximadamente el 68% del contenido total de energía del universo. Piénsalo. El universo está compuesto aproximadamente por un 68% de energía oscura, un 27% de materia oscura y solo un 5% de materia normal. Todo lo que alguna vez has conocido, todo lo que puedes ver, tocar, medir directamente, es solo el 5% del contenido total del cosmos. Somos una espuma diminuta, flotando sobre un océano invisible de fenómenos
que apenas comenzamos a comprender. Pero regresemos a los filamentos y vacíos, porque estas estructuras nos dicen algo profundo sobre la historia del universo. En los primeros momentos después del Big Bang, el universo era casi perfectamente uniforme. Casi. Había pequeñas fluctuaciones cuánticas en la densidad de la materia. Algunas regiones eran ligeramente más densas que otras, solo por una fracción de porcentaje, tan pequeñas que casi no deberían haber importado. Pero la gravedad amplifica las diferencias. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia hacia sí mismas. Se volvieron aún más densas, lo que atrajo aún más materia. Durante miles de millones de años, este proceso continuó. Las pequeñas fluctuaciones cuánticas del universo temprano se amplificaron en las galaxias, cúmulos, supercúmulos y filamentos que vemos hoy. Somos el resultado de perturbaciones cuánticas microscópicas amplificadas durante 13.800 millones de años. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada átomo en tu cuerpo puede rastrear su origen hasta esas fluctuaciones cuánticas primordiales. El universo es un amplificador cósmico. Convierte lo microscópico en lo macroscópico. Transforma lo cuántico en lo clásico. Y nosotros somos parte de ese proceso de amplificación. Ahora imagina poder ver toda esta estructura a la vez. Imagina retroceder tan lejos que puedes ver la Niaquea completa. 520 millones de años luz de filamentos galácticos brillando contra la oscuridad. Verías nuestra Vía Láctea como un solo punto de luz entre 100.000 otros. Verías el flujo de galaxias hacia el gran atractor como ríos cósmicos de luz cayendo hacia un océano gravitacional. Y si retrocedieras aún más, verías la Niaquea como solo una estructura entre muchas. Verías docenas de otros supercúmulos. El supercúmulo de Shapley, el supercúmulo de Hydra Centauro, el supercúmulo de Pavo Indus, todos ellos separados por vacíos masivos de oscuridad. En la escala más grande que podemos observar, el universo se parece a una red tridimensional de luz y oscuridad, filamentos brillantes tejiendo a través del espacio, vacíos oscuros como burbujas entre los filamentos. Todo el patrón se repite a sí mismo a lo largo de miles de millones de años luz en todas direcciones. Y esta estructura no es estática, está evolucionando. Las galaxias se están fusionando, los cúmulos están creciendo, los vacíos se están expandiendo. El universo es un tapiz dinámico que cambia lentamente a lo largo de escalas de tiempo tan vastas que nuestra civilización entera no es más que un parpadeo. Hace 13.800 millones de años, cuando el universo tenía solo unos cientos de millones de años, esta estructura apenas estaba comenzando a formarse. Las primeras galaxias estaban naciendo. Los primeros cúmulos se estaban condensando. El universo era un lugar mucho más pequeño, más caliente, más denso. Dentro de otros 100.000 millones de años, si el universo continúa expandiéndose aceleradamente como parece estar haciendo, las estructuras que vemos hoy habrán cambiado dramáticamente. Los grupos locales de galaxias se habrán fusionado en galaxias individuales gigantes. Los vacíos se habrán expandido hasta ser incomprensiblemente vastos. Y eventualmente, en un futuro tan distante que apenas podemos contemplarlo, las galaxias estarán tan separadas que un observador en cualquier galaxia dada no podrá ver ninguna otra galaxia en absoluto. El universo se volverá oscuro y solitario. Cada galaxia será una isla de luz en un océano de oscuridad que se extiende infinitamente en todas direcciones. Pero eso está en el futuro distante. Ahora, en este momento cósmico, vivimos en una época de abundancia. El universo está lleno de galaxias. Podemos ver miles de millones de ellas con nuestros telescopios. Podemos mapear su distribución. Podemos estudiar su evolución. Podemos contemplar nuestra conexión con esta vasta red cósmica. Y esa conexión es profunda. No eres solo un observador del universo, eres parte del universo. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en estrellas que existieron hace miles de millones de años. Esas estrellas eran parte de galaxias. Esas galaxias eran parte de cúmulos. Esos cúmulos son parte de supercúmulos. Y esos supercúmulos son parte de la estructura filamentosa del cosmos. Eres literalmente tejido del mismo material que las estrellas y galaxias. No estás separado del universo. Eres una expresión del universo. Eres el cosmos contemplándose a sí mismo. Cuando miras hacia el cielo nocturno y ves las estrellas,
Estás mirando a tus ancestros. No metafóricamente, literalmente. El calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, el oxígeno que respiras, todos fueron creados en los hornos nucleares de estrellas que explotaron hace eones. Esas explosiones dispersaron esos elementos a través del espacio. Eventualmente se condensaron en nubes de gas. Esas nubes formaron nuevas estrellas y planetas. Y en uno de esos planetas, esos elementos se organizaron en patrones complejos. Se volvieron vivos, se volvieron conscientes, se volvieron tú. Eres polvo de estrellas que ha aprendido a pensar. Eres el universo despertando a sí mismo. Y eso es simultáneamente lo más humillante y lo más glorioso que puedes llegar a comprender. Los filamentos cósmicos que conectan galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz son, en un sentido muy real, tus raíces. Son el árbol genealógico cósmico que conecta cada átomo en tu cuerpo con el Big Bang mismo. Respira profundo. Siente el aire entrando en tus pulmones. Ese aire contiene átomos de oxígeno creados en estrellas masivas hace miles de millones de años. Átomos que han viajado a través del espacio intergaláctico, que se han condensado en nubes, que se han incorporado en planetas, que ahora están dentro de ti, sosteniendo tu vida. Eres un proceso cósmico en desarrollo. No eres una cosa separada del universo. Eres una ola en el océano cósmico. Una pauta temporal en el flujo interminable de materia y energía que comenzó hace 13.800 millones de años y continuará mucho después de que hayas desaparecido. Y sin embargo, en este momento, eres consciente. Puedes pensar, puedes preguntar, puedes maravillarte. Y eso, explorador del infinito, es el milagro más grande de todos. Pero aún no hemos terminado. Todavía queda una pregunta por responder. Una pregunta tan grande que hace que todas las demás parezcan triviales en comparación. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay al borde del universo observable? ¿Y qué significa realmente la palabra observable? Esas preguntas nos esperan en el capítulo final, donde exploraremos el horizonte último, el límite más allá del cual ni siquiera la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el nacimiento del universo. Prepárate, porque lo que descubriremos podría cambiar para siempre la forma en que piensas sobre la existencia misma. Hemos viajado desde un aguacate hasta supercúmulos que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Hemos contemplado estructuras tan vastas que la mente humana apenas puede rozarlas. Y aún así, todo esto nos lleva a una sola pregunta. La pregunta más profunda de todas, la que mantiene despiertos a los cosmólogos por la noche. ¿Dónde termina el universo? No avances todavía. No des por hecho la respuesta, porque lo que sigue no es reconfortante. Pero sí es honesto. La respuesta es simultáneamente simple y desconcertante. No lo sabemos, no podemos saberlo. Y con toda probabilidad, nunca lo sabremos. Y aquí es donde muchas personas sienten la tentación de detenerse. Pero no lo hagas, porque incluso en nuestra ignorancia hay algo extraordinario esperando ser comprendido. Podemos ir más lejos, no hasta el final del universo, sino hasta el límite de lo que nos está permitido ver. Ese límite tiene un nombre, el universo observable, un horizonte invisible más allá del cual la luz simplemente no ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde el nacimiento mismo del cosmos. Quédate hasta el final, porque esta última exploración no trata solo de estrellas o galaxias, trata de la naturaleza de la realidad. Y lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que piensas sobre el espacio, el tiempo y tu lugar dentro de todo ello. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Eso significa que la luz más antigua que podemos detectar ha estado viajando durante casi 13.800 millones de años. Podrías pensar, razonablemente, que eso significa que el universo observable tiene un radio de 13.800 millones de años luz. Estarías equivocado. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.500 millones de años luz, casi 3 veces y media más grande de lo que esperarías. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede la luz haber viajado más lejos que la edad del universo multiplicada por la velocidad de la luz? La respuesta reside en un hecho fundamental sobre el cosmos que cambia todo. El espacio mismo se está expandiendo. La luz no solo viaja a través de un espacio estático, viaja a través de un espacio que se está estirando continuamente. Imagina una hormiga caminando a lo largo de una banda elástica,
Mientras simultáneamente alguien estira esa banda, la hormiga avanza, pero la distancia total que recorre es mayor que la suma de sus pasos porque el medio mismo a través del cual camina se está expandiendo. Ese es el universo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo a través del espacio, pero mientras viaja, el espacio mismo se expande. Entonces, cuando la luz finalmente nos alcanza, ha recorrido una distancia mucho mayor que simplemente su velocidad multiplicada por el tiempo transcurrido. El resultado es un universo observable que se extiende aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro. 93.000 millones. Toda la estructura filamentosa que describimos en el capítulo anterior, la Niaquea y todos los demás supercúmulos, existen dentro de una esfera de 93.000 millones de años luz centrada en nosotros. Pero aquí está la parte que hace que todo sea más extraño. Ese centrado en nosotros es literal. Desde nuestra perspectiva, estamos en el centro del universo observable. Pero si viajaras a cualquier otra galaxia y miraras alrededor, estarías en el centro de tu propio universo observable. Cada punto en el espacio es el centro de su propio horizonte observable. No es que seamos especiales, es que la velocidad finita de la luz, combinada con la edad finita del universo, crea un horizonte para cada observador. Es como estar parado en medio de un océano plano. Puedes ver hasta el horizonte en todas direcciones. Ese horizonte está centrado en ti, pero no significa que estés en el centro del océano. Solo significa que la luz tiene límites. Entonces, ¿qué hay más allá del horizonte observable? ¿Qué existe en esas regiones del espacio de las cuales la luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos? Probablemente más de lo mismo. Más galaxias, más estrellas, más planetas, más estructura filamentosa. El universo, hasta donde podemos decir, es homogéneo e isotrópico a gran escala. Eso significa que se ve más o menos igual en todas direcciones y en todos lugares una vez que promedias sobre escalas lo suficientemente grandes. No hay borde, no hay pared, no hay letrero que diga fin del universo. Solo más espacio extendiéndose hacia el infinito, o al menos extendiéndose mucho, mucho más allá de lo que jamás podremos observar. Algunos cosmólogos estiman que el universo total podría ser al menos 250 veces más grande que el universo observable. Otros sugieren que podría ser infinito, literalmente infinito, extendiéndose para siempre en todas direcciones. Si el universo es infinito, entonces todo lo que es físicamente posible debe ocurrir en algún lugar. En algún lugar hay una galaxia exactamente como la Vía Láctea. En algún lugar hay un planeta exactamente como la Tierra. En algún lugar hay una persona exactamente como tú leyendo estas mismas palabras en este mismo momento. De hecho, si el universo es verdaderamente infinito, hay un número infinito de versiones de ti, algunas casi idénticas, otras ligeramente diferentes, algunas dramáticamente diferentes, todas existiendo simultáneamente en diferentes regiones del espacio infinito. Es un concepto que rompe la mente, y no podemos saber si es verdad. Probablemente nunca podremos saberlo, porque esas regiones están para siempre más allá de nuestro horizonte observable. Pero la expansión del espacio crea otra consecuencia, aún más perturbadora. Las galaxias distantes no solo se alejan de nosotros, se alejan aceleradamente, y eventualmente, algunas cruzarán un límite llamado el horizonte de eventos cósmico. Una vez que una galaxia cruza ese horizonte, desaparece de nuestro universo observable para siempre. Su luz nunca más nos alcanzará sin importar cuánto tiempo esperemos. El espacio entre nosotros se expande más rápido que la velocidad de la luz, y aunque nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz, el espacio mismo no tiene tal límite. Dentro de 100.000 millones de años, si la expansión acelerada continúa como parece estar haciendo, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local habrán cruzado ese horizonte. Un observador en la Tierra, en ese futuro distante, miraría hacia el cielo y vería solo unas pocas galaxias cercanas. El resto del universo habría desaparecido, no destruido, simplemente más allá del alcance de la luz. Y si esa civilización futura no tuviera registros de nuestras observaciones actuales, concluirían que el universo consiste solo en su pequeño grupo de galaxias, rodeado por oscuridad infinita. No sabrían sobre los miles de millones de otras galaxias que existen pero que están para siempre inaccesibles. Esto plantea una pregunta inquietante.
¿Qué estamos perdiendo nosotros? ¿Qué estructuras masivas ya han cruzado nuestro horizonte de eventos cósmico? ¿Qué partes del universo nunca podremos ver porque la luz de esas regiones jamás nos alcanzará? No lo sabemos, no podemos saberlo. El universo guarda secretos que están fundamentalmente más allá de nuestra capacidad de descubrimiento. Pero profundicemos más, porque la historia del universo observable contiene pistas sobre su origen y destino. En los primeros momentos después del Big Bang, el universo atravesó un periodo llamado inflación cósmica. Durante una fracción de segundo, increíblemente breve, menos de un trillonésimo de segundo, el universo se expandió exponencialmente. Creció por un factor de al menos 10 elevado a la 26 potencia. Imagina doblar una hoja de papel. Dóblala de nuevo, y de nuevo, solo 42 veces, y el grosor resultante sería suficiente para alcanzar la Luna. 50 veces, y llegaría al Sol. 100 veces, y excedería el tamaño del universo observable. Eso es crecimiento exponencial. Y eso es lo que le sucedió al universo durante la inflación. Una región más pequeña que un átomo se expandió hasta ser más grande que el universo observable actual. Todo en una fracción de segundo tan breve que desafía la imaginación. Esta inflación resolvió varios problemas en cosmología. Explicó por qué el universo es tan uniforme a gran escala. Explicó por qué el espacio es plano. Explicó de dónde vinieron las pequeñas fluctuaciones cuánticas que eventualmente se convirtieron en galaxias. Pero también creó una posibilidad fascinante y aterradora: el multiverso. Si la inflación pudo suceder una vez, pudo suceder muchas veces. De hecho, algunas versiones de la teoría inflacionaria sugieren que la inflación nunca se detiene realmente. En la mayoría de las regiones del espacio, continúa para siempre. Pero ocasionalmente, en algunas regiones, la inflación se detiene. Y cuando se detiene, esa región se convierte en un universo de burbuja. Nuestro universo observable sería una de esas burbujas. Una región donde la inflación se detuvo hace 13.800 millones de años. Pero podría haber un número infinito de otras burbujas. Otros universos con sus propias leyes de física. Algunos donde las constantes fundamentales son ligeramente diferentes. Algunos donde la materia se comporta de maneras completamente ajenas a nuestra experiencia. Algunos de esos universos podrían ser estériles, sin estrellas, sin planetas, sin vida, solo partículas fundamentales flotando en la oscuridad. Otros podrían ser fértiles, llenos de galaxias y estrellas, y quizás incluso vida consciente, haciendo las mismas preguntas que nosotros. Y si el multiverso es real, entonces todo lo que consideramos leyes fundamentales del universo podrían ser solo accidentes locales. La velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, la masa del electrón, todas estas cantidades podrían ser diferentes en otros universos de burbuja. Esto significa que nuestro universo podría no ser solo uno entre muchos, podría ser uno entre infinitos, y nunca jamás podremos detectar esos otros universos. Están fundamentalmente más allá de nuestro horizonte, separados de nosotros, no por distancia, sino por la estructura misma del espacio-tiempo. Algunos físicos encuentran esta idea liberadora, otros la encuentran profundamente insatisfactoria, porque si no podemos detectar otros universos, si no hay forma de probar la hipótesis del multiverso, entonces sigue siendo ciencia, o se ha convertido en filosofía. La línea entre ciencia y filosofía se difumina en los límites de lo observable, y estamos exactamente en ese límite. Pero regresemos a nuestro propio universo, a este particular universo de burbuja que llamamos hogar. ¿Cuál es su destino final? Eso depende de la energía oscura, esa misteriosa fuerza que está acelerando la expansión del universo. Si la energía oscura permanece constante, el universo continuará expandiéndose para siempre. Las galaxias se alejarán unas de otras. Las estrellas eventualmente agotarán su combustible. Los agujeros negros evaporarán a través de la radiación de Hawking. Y el universo terminará en lo que los cosmólogos llaman el Big Freeze. El Big Freeze es un final frío y solitario. En trillones de años, todas las estrellas se habrán apagado. El universo será completamente oscuro, excepto por el tenue resplandor de enanas marrones y los ocasionales destellos de agujeros negros evaporándose. Eventualmente, incluso esos se desvanecerán, y el universo será nada más que partículas subatómicas
dispersas a través de distancias tan vastas que prácticamente nunca interactuarán. La temperatura caerá hacia el cero absoluto, la entropía alcanzará su máximo, y el universo entrará en un estado llamado muerte térmica, un estado de equilibrio perfecto, donde nada cambia, donde nada sucede, donde el tiempo mismo pierde significado. Pero hay otros escenarios posibles. Si la energía oscura se fortalece con el tiempo, podría eventualmente volverse tan poderosa que desgarre galaxias, estrellas, planetas, átomos e incluso partículas subatómicas. Los cosmólogos llaman a esto el Big Rip. En el Big Rip, la expansión acelerada del espacio se vuelve infinita en un tiempo finito. Primero, los cúmulos de galaxias se separan. Luego las galaxias individuales se desgarran. Luego los sistemas estelares. Luego los planetas. Luego los átomos. Eventualmente, el tejido mismo del espacio-tiempo se rasga en una singularidad final. Es un final violento. Un universo destrozado por su propia expansión. O tal vez la energía oscura podría cambiar. Podría debilitarse. Podría revertirse. Si eso sucede, la expansión del universo podría desacelerarse, detenerse y eventualmente revertirse. Las galaxias comenzarían a acercarse unas a otras. El universo comenzaría a contraerse. Este es el Big Crunch, el opuesto del Big Bang. Toda la materia y energía del universo colapsando de regreso en una singularidad. Las galaxias fusionándose, las estrellas colisionando, el espacio mismo comprimiéndose, hasta que todo, absolutamente todo, se comprime en un punto infinitamente denso e infinitamente caliente. Y quizás, solo quizás, de esa singularidad podría emerger un nuevo Big Bang, un nuevo universo, naciendo de las cenizas del viejo, un ciclo eterno de expansión y contracción que continúa para siempre. No sabemos cuál de estos destinos aguarda nuestro universo. Los datos actuales sugieren el Big Freeze, pero nuestros datos son limitados. Nuestra comprensión de la energía oscura es primitiva. Podríamos estar completamente equivocados sobre todo. Pero independientemente del destino final del universo, una cosa es cierta: no estarás aquí para verlo, ni tus descendientes, ni ninguna civilización humana imaginable. Los plazos de tiempo involucrados son tan vastos que toda la historia humana, desde las primeras pinturas rupestres hasta los viajes espaciales, es menos que un parpadeo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el propósito de contemplar estas escalas imposibles? ¿Por qué reducir el universo a aguacates y edificios si finalmente todo termina en oscuridad fría o destrucción violenta? Porque el significado no viene del destino, viene del viaje. Eres una criatura consciente, existiendo en un momento extraordinario de la historia cósmica. Un momento cuando las estrellas aún brillan, cuando las galaxias aún pueden verse unas a otras, cuando la vida es posible, cuando la complejidad puede emerger del caos. No siempre fue así. Durante los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, el universo era demasiado caliente y denso para que se formaran estrellas. Era un mar de plasma ardiente, sin estructura, sin complejidad, sin posibilidad de vida, y no siempre será así. En el futuro distante, cuando las estrellas se apaguen y las galaxias se separen más allá del horizonte, el universo será demasiado frío y disperso para que emerja nueva complejidad. Será un desierto cósmico de oscuridad y soledad. Pero ahora, en este breve momento cósmico que abarca miles de millones de años, pero que sigue siendo breve en la escala del tiempo universal, existimos. Somos conscientes. Podemos hacer preguntas. Podemos maravillarnos. Podemos reducir el cosmos a metáforas que nuestras mentes finitas pueden comprender. Eso es extraordinario. Eso es milagroso. No en el sentido religioso, sino en el sentido literal. Es tan improbable, tan delicadamente equilibrado, que casi no debería ser posible. Y sin embargo aquí estás, leyendo estas palabras, contemplando tu lugar en un universo de 93.000 millones de años luz de diámetro conteniendo cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Eres una colección temporal de átomos que ha desarrollado la capacidad de preguntarse ¿de dónde vienen esos átomos? Eres el universo contemplándose a sí mismo. Y eso nunca dejará de ser asombroso. Cada respiración que tomas contiene átomos que estuvieron una vez en estrellas a miles de millones de años luz de distancia. Átomos que fueron forjados en supernovas, que viajaron a través del espacio interestelar,
que se condensaron en nubes de gas, que se incorporaron en planetas, que eventualmente se organizaron en patrones lo suficientemente complejos como para pensar y sentir y preguntarse sobre sus propios orígenes. No estás separado del universo. Eres una expresión del universo, una manifestación local de procesos cósmicos que han estado en desarrollo durante casi 14.000 millones de años. Y cuando cierres tus ojos esta noche, cuando te deslices hacia el sueño, recuerda que estás flotando en un aguacate cósmico, orbitando un edificio de 15 metros en una galaxia de 200.000 millones de soles, que es parte de un supercúmulo, que es parte de una estructura filamentosa que se extiende más allá de toda comprensión. Recuerda que estás hecho de polvo de estrellas, que cada átomo en tu cuerpo tiene una historia cósmica, que eres antiguo y joven simultáneamente, antiguo en tus componentes, joven en tu configuración. Recuerda que el universo es vasto más allá de toda imaginación, y sin embargo aquí estás, significativo, consciente, capaz de maravillarte ante todo esto. Duerme bien, explorador del infinito. Sueña con galaxias espirales y agujeros negros, con filamentos cósmicos y horizontes que nunca alcanzaremos. Sueña con aguacates flotando en el vacío y edificios que contienen la luz de 1 millón de mundos. Y cuando despiertes mañana, mira hacia el cielo. Esas estrellas que ves son tu familia, tus ancestros, el origen de todo lo que eres. Y eso, finalmente, es lo que significa comprender la escala del universo. No es hacerte sentir pequeño, es hacerte sentir conectado, parte de algo infinitamente más grande que tú mismo, pero no menos significativo por ello. Buenas noches, viajero cósmico. Que tus sueños sean tan vastos como el universo mismo,